Muy buenas tardes. Es un privilegio volver a estar en este lugar con ustedes. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares y podernos permitir entrar a través de este sencillo video explicando la palabra de Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias, Señor, por el privilegio que nos das después de 3 años, Señor, de poder estudiar tu palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo pueda ser derramado sobre mí y sobre todos los que escuchen este video para que podamos entender, reflexionar y ser transformados por tu palabra. Bendice a María y a Diana, que fueron ángeles, Señor, que pusiste en mi camino. Guárdalas, cuídalas, acompáñalas donde quiera que vayan y cumple tus propósitos en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hoy vamos a estudiar la sexta iglesia. Tiene por nombre Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Fue construida por Átalo II para su hermano Eumene II, a quien años más tarde llamó Fidelfo por el gran amor que había entre ellos. Filadelfia fue una ciudad que estaba construida en una meseta y eso significaba que era una ciudad bastante fuerte. Filadelfia más o menos comprende de los años 1798 hasta 1844. ¿Por qué? Porque en este año inicial es cuando el papado recibe lo que nos dice Apocalipsis, ya se llama la herida mortal. Es cuando justo Sardis, la iglesia que renació, que tuvo la fuerza de Lutero, de la Reforma Protestante, empieza a surgir, pero también se estanca, y lo vamos a ver. Y esta iglesia comprende hasta el año 1844 porque es el año donde inicia el juicio investigador. Si esto no lo logran entender, quédense, este video es para ustedes. El mensaje a Filadelfia se encuentra en Apocalipsis 3 y les pido que me acompañen a leerlo desde los versículos 7 al 13 y dice lo siguiente. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Estudiando este mensaje de Filadelfia, recordemos, Filadelfia es la sexta iglesia de la que nos habla Apocalipsis, y encontré que hay sermones completos sobre Filadelfia, hay libros completos sobre Filadelfia, y a manera personal, ustedes sacarán sus propias conclusiones. Filadelfia me parece que es la iglesia quizá más importante de las 7, porque describe la espiritualidad que debe tener el pueblo de Dios al fin de los tiempos. Al fin de los tiempos la Odisea no va a existir. Y no se pierdan el próximo video donde hablaremos de la Odisea, la última iglesia. La Odisea no va a existir. La iglesia verdadera de Dios, el remanente de Dios del final de los tiempos, va a tener las características de Filadelfia. Entonces, como les digo, les recomiendo dos libros que me sirvieron increíblemente y pues se los dejo a fin de que ustedes también lo puedan conseguir, los puedan adquirir, incluso se encuentran en PDF en internet fácilmente. Y el primero es El conflicto de los siglos, escrito por Ellen G. White,
y el segundo, Culto en el trono de Satanás, escrito por el teólogo Esteban Bor. Son libros fascinantes, hablan acerca del tiempo del fin y en especial de esta iglesia, la iglesia de Filadelfia. Así que tratar de condensar todo este impresionante tema en menos de 30 minutos va a ser un reto, por lo que si les quedan dudas o preguntas, acudan a estos libros. Y pues principalmente acudan a Dios en oración, que sé que les los guiará y los llevará a las respuestas que hay que encontrar. Vamos a empezar con el versículo 7. Me encanta ir de a poco con cada versículo para que podamos entender cada uno de los versículos. El versículo 7 dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Jesús aquí se presenta con tres características. Él es santo, es verdadero y tiene la llave de David. Es muy, muy importante que se presente con esas tres características. ¿Por qué? Primero, santo. Vamos allá a buscar estos textos bíblicos. Los invito a ustedes que los busquen en sus casas. Santo es una característica que solamente se le da a Dios. Es una característica que solo le corresponde a Él. Y es muy importante que Dios se haga identificar aquí como el santo, porque es una época donde la iglesia tradicional es la que dice ser santa, es la que dice ser escogida por Dios. Entonces Dios aquí, Jesús aquí está diciendo, hey, yo soy el santo. Esto digo yo. Se presenta como verdadero y busquen allí ustedes en sus casas estos textos bíblicos. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es muy importante porque es una época donde la iglesia acaba de salir de una reforma protestante, de luchar contra una iglesia que dice, yo digo tener la verdad, yo digo que la salvación se gana de esta manera. Entonces Jesús aquí también se presenta y dice, no, yo soy el verdadero, el que tiene la llave de David. Y vamos a entender que esto es un simbolismo. En Isaías 22, 15 al 25 encontramos el trasfondo de esto. Resulta que en tiempos del rey Ezequías había un mayordomo llamado Sebna. Sebna era el que tenía acceso al palacio real, pero debido a su corrupción fue reemplazado por Dios por Eliasim. Eliasim tenía las llaves del palacio real, tenía acceso a todos los lugares a los que el rey podía entrar y eso era un símbolo de autoridad. De hecho, en esos tiempos, las llaves se las ponían en los hombros, representando esta misma autoridad que ellos tenían. ¿Por qué Jesús se presenta como el que tiene la llave de David? Porque Él es el real mayordomo, pero del reino de los cielos. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. Y normalmente lo que uno abre son las puertas, ¿cierto? Vamos a estudiar en el versículo siguiente que definitivamente hay una puerta. Dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Esta puerta abierta, Apocalipsis 11:19, nos dice, y si lo vamos a leer, ¿cuál fue la puerta que se abrió? Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. ¿Qué se dejó ver cuando el templo fue abierto? El arca del pacto. Y yo pregunto, ¿en qué lugar de todo el santuario se encuentra el arca del pacto? Nosotros podemos recordar a través de la serie de El Santuario que el arca del pacto se encuentra en el lugar santísimo. Eso fue lo que Jesús dejó ver cuando le está hablando a la iglesia de esta época, ¿sí? Y resulta que Jesús no hace absolutamente nada en la tierra que no lo, nada en el cielo, qué pena, que no lo avise aquí en la tierra. No sé si ustedes recuerdan el episodio del Pentecostés. Toda la gente congregada, unánime junta, orando, recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Empezaron a hablar y a predicar a otros en sus idiomas y todos los entendían, porque no eran idiomas confusos, no eran idiomas inventados, era para predicar el Evangelio y para que se extendiera. Eso fue una evidencia de algo que estaba pasando en el cielo y nosotros más adelante lo vamos a estudiar. ¿Qué estaba pasando en el cielo? Nada más y nada menos
que Jesús estaba mostrando sus heridas ante el Padre Celestial. Y Dios estaba demostrando que ese sacrificio era acepto ante el trono celestial. Por eso lo demuestra con lenguas de fuego derramándose aquí en la tierra. Entonces, como ya les dije, venimos de una iglesia que acababa de salir de la Reforma Protestante, que acababa de luchar con la iglesia tradicional, con las creencias que se tenían, con las indulgencias, con la manera de que en ese momento se creía que se salvaba el ser humano, pero fue una iglesia también que se estancó porque se quedó en el lugar santo. Cuando Jesús sube al cielo, después de su resurrección, llega al lugar santo, pero Jesús no se queda allí. Y en Filadelfia es la época donde pasa del lugar santo al lugar santísimo. De la misma manera Dios quiere que nosotros, como cristianos, vivamos ese camino. Por eso nos dice, hey, estudien, porque Filadelfia es un progreso. Ya pasamos del lugar santo. Los reformadores hicieron muchas cosas muy importantes, pero tenemos que seguir en la luz. Y abre las puertas del lugar santísimo. Abre una puerta que nadie puede cerrar. ¿Y por qué lo dice? Porque han intentado cerrarla, porque han intentado olvidar qué es lo que hay en ese lugar santísimo. Las iglesias se han quedado en el lugar santo, se han quedado predicando la reforma protestante y no continúan. Y Jesús ya abrió esa puerta. En esa puerta, ¿qué podemos encontrar? En el arca del pacto están los 10 mandamientos, está el maná y la vara que reverdeció. Sigue diciendo el versículo, de pronto tienes poca fuerza, de pronto no tienes los ingresos, de pronto no tienes la influencia política, pero has guardado mi palabra, no has negado mi nombre, has vivido conforme a lo que has aprendido. En esta iglesia es tiempo de abrir nuestros ojos y ver grandes verdades que se simbolizan en eso que acabamos en esos símbolos que acabamos de ver. ¿Qué verdades son? El sábado es el día de reposo. ¡Wow! Los 10 mandamientos, de los 10 mandamientos, el único que dice acuérdate es el cuarto. El sábado es el día de reposo. Entonces no fue grabado en la cruz. Si el maná nos habla de una alimentación vegana que tenemos que tener, de una alimentación que debería seguir los estatutos de Dios. Y nos habla también de que el juicio comenzó. Dios como juez empezó a impartir justicia. Y ya lo seguiremos viendo. En el versículo 9 dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Pero ¿quiénes son los de la sinagoga de Satanás? En Mateo 7, del 21 al 23, dice que la sinagoga de Satanás son nada más y nada menos que los hacedores de maldad. ¿Y quiénes son los hacedores de maldad? Es la misma palabra que utiliza Primera de Juan 3:4 cuando dice, todo aquel que comete pecado, o sea, hacedor de maldad, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Los de la sinagoga de Satanás son nada más y nada menos que cristianos que dicen ser judíos y no lo son. Eso es un símbolo. Dicen ser cristianos y no lo son. ¿Por qué no lo son? Porque infringen la ley, porque ponen la ley por tierra. Resulta que dice que Dios, Jesús, hará que ellos vengan y se postren a los pies de la iglesia de Filadelfia y reconozcan que yo los he amado, dice Jesús. Pero yo pregunto, en la época de Filadelfia, de 1798 a 1844, ¿pasó esto? No, no pasó esto. Antes, la iglesia, la sinagoga de Satanás se burlaba de los creyentes, los echó de las iglesias, los perseguía. Por eso aquí quiero que estemos muy atentos, porque Filadelfia se pone cada vez más interesante, tiene doble cumplimiento. Y por favor, no se pierdan un solo segundo. De Filadelfia dice, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y resulta que estudiando acerca de las características de Filadelfia, encontré que se parece mucho a los 144.000. Nosotros vamos a dedicar un video completo hablando acerca de los 144.000, pero en resumen, ¿quiénes son? Son las únicas personas que van a estar vivas cuando Jesús regrese por segunda vez. Y estas personas, más que estar vivas, son los justos que van a esperar con los brazos abiertos la llegada de Jesús.
Sobre este grupo selecto, también se dice en Apocalipsis 14:5 que no fue hallada mentira en sus bocas, pues son sin mancha delante del trono de Dios. ¿Se parece con Filadelfia? Sí. Por eso les digo que tiene doble cumplimiento. Filadelfia fue escrita para esa época que ya acabamos de analizar, pero también es escrita para una época futura que aún no se ha cumplido y que se va a cumplir, que tenemos esa seguridad. Entonces, la vida espiritual y la condición espiritual de Filadelfia es la misma que tienen que tener los 144.000. De hecho, Filadelfia es una iglesia a la que Jesús no tiene nada que decirle. Son sin mancha. ¿Por qué? Porque es la condición espiritual a la que tiene que llegar el pueblo de Dios justo antes de la venida de Jesús. Vamos a seguir viendo características de Filadelfia en comparación con los 144.000. De Filadelfia, Dios dice que la va a guardar de la hora de la prueba. Y de los 144.000, Dios dice en Apocalipsis 7:3 que no le hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de Dios. O sea, pilas, las plagas todavía no vienen hasta que yo no los haya sellado, hasta que yo no haya sellado a mi pueblo. Cuando las plagas vengan, al yo ver el sello, no va a pasar por los que tengan el sello. Entonces, en Filadelfia Dios promete guardarlos de la hora de la prueba. A los 144.000 promete guardarlos en la hora de la prueba. ¿Esto qué significa? Que porque Filadelfia ha sido fiel, Dios lo guardará de la hora de la prueba. Y porque los 144.000 han sido fiel, Dios los guardará de la hora de la prueba. Esto tiene un significado más amplio y ya lo vamos a ver. Sigue diciendo otro versículo sobre Filadelfia. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Y de los 144.000 también dice que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. O sea que tiene una identidad marcada. ¿Se parecen? Yo creo que mucho, ¿cierto? Y sigue diciendo de Filadelfia, en el capítulo 3 de Apocalipsis, que lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Esto también más adelante lo vamos a estudiar, pero significa que vamos a estar con Jesús, vamos a pertenecer a la comunidad celestial. Y en Apocalipsis 14 dice que los 144.000 son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. O sea, realmente lo siguen, los dos grupos lo siguen y han obtenido la victoria. Es muy tremendo porque en los tiempos, cuando antes de que Jesús venga, la Odisea no va a existir. Nosotros creemos que la Odisea es la iglesia del fin. Sí, es una iglesia que describe cómo va a estar la iglesia al tiempo del fin, pero justo antes del regreso de Jesús ya no van a haber laodicenses. Laodicenses es gente tibia. Ya la gente se tiene que haber o puesto fría o puesto caliente. Frío se pierde y calientes es volver a Filadelfia. Por eso Filadelfia tiene doble cumplimiento. Entonces, si no se cumplió en esa época, que vinieran y se postraran a los pies y reconocieran que Dios los ha amado, ¿cuándo se va a cumplir? Nada más y nada menos que en la resurrección. Cuando los de Filadelfia, literal, van a resucitar y los 144.000 simbólicos, que es la condición que describe Filadelfia, van a ser vindicados ante el universo. Se va a cumplir las palabras de Filipenses 2:10 y 11 para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Esto no significa que la sinagoga de Satanás se arrepienta, no. Por el contrario, significa que aceptan que los juicios de Dios son justos, que Dios ha sido justo, que Dios los ha amado. Eso es lo que quiere decir. Vamos a seguir al versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. La palabra paciencia aquí viene del griego hipomoné, que significa una perseverancia firme. Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 14:12 cuando dice, aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos. Los que, ¿qué? Tienen dos características, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dios quiere que miremos el lugar santísimo. Mateo 24:13 dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es la misma palabra, esa perseverancia firme. Esto es recíproco, porque como has guardado la palabra de mi paciencia, Dios también te guardará de la hora de la prueba.
Ahora, y en esto era el énfasis que hacía más atrás y que pues lo voy a retomar acá. Muchos piensan que eso de guardaré de la hora de la prueba es que Dios va a librar al pueblo antes de que Él venga de la hora de la prueba. Resulta que, como dice Juan 17:15, no los quites, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, esa prueba que usted va a tener como pueblo de Dios, que está al fin de los tiempos, porque métase ahí en el cuento, usted hace parte de eso. Es la misma palabra que sale en Hebreos 11:17 cuando dice que Abraham fue probado cuando ofreció a Isaac. ¿Dios lo libró de la prueba? No, Dios no le evitó la prueba. Abraham tuvo que poner a su hijo y subir el cuchillo para matarlo, pero Dios lo ayudó a ser el fiel en medio de ella y lo detuvo. Entonces, eso es lo que significa. Dios no te va a evitar la prueba, pero te va a ayudar a ser fiel en medio de ella. Ahora dice que esa prueba ha de venir sobre el mundo entero. Esta iglesia justo acaba de pasar y estaba pasando y pasó acontecimientos como el terremoto de Lisboa en 1755. Lo pueden buscar, fue un terremoto de magnitud casi que mundial. Y digo casi porque pues no llegó a ser mundial, pero casi. El día oscuro de 1780, la caída de las estrellas de 1833. En todo esto, todo esto se los dejo como de tarea, de abrebocas, para que ustedes investiguen mucho más, pero esto lo vamos a estudiar cuando estudiemos los siete sellos, que es donde lo hablan bien. Entonces, claro, la iglesia acababa de vivir todos estos acontecimientos, pero estos acontecimientos fueron locales, avisando algo muy importante, que el juicio venía, que Jesús al entrar en el lugar santísimo iba a empezar ya no a ser nuestro abogado como en el lugar santo, sino además de ser nuestro abogado, a ser nuestro juez. Pero este juicio se iniciaría con los muertos, es decir, con las primeras personas que existieron sobre la tierra, con Adán, con Eva, con Abel. ¿Qué es lo que sucede? Que al final de los tiempos, como Filadelfia tiene doble cumplimiento, estas mismas señales se tienen que cumplir, pero esta vez mundial. Y ya no para decir que Jesús inició con el juicio de los muertos, sino esta vez para decir que ya empezó el juicio de los vivos y que el tiempo se acerca. Jesús viene. Termina diciendo este versículo, este capítulo en el versículo 11: He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Ese pronto significa certeza. Segunda de Pedro 3, 8 y 9. Lo pueden confirmar. Retén significa aferrarse firmemente, no retroceder, para que ninguno tome tu corona. Esa palabra corona viene de la palabra estéfanos, que era la corona que se le daba a los vencedores, a los campeones olímpicos. Después de correr en una olimpiada, se les daba esto. Hay algo muy especial que yo noté y es que dice retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Se puede interpretar esto como que alguien va a tomar mi corona, pero no. Esto significa, y doy la explicación con dos ejemplos, Saúl y Judas. Para ellos estaba la corona de victoria, de vida. Saúl como rey, Judas como discípulo de Jesús. Pero ellos abandonaron las filas, ellos retrocedieron, ellos no se aferraron firmemente y sus coronas se cambiaron a otras personas. David tomó el lugar de Saúl y Matías el de Judas. Entonces eso es lo que significa, para que ninguno tome tu corona, porque puedes abandonar las filas y la corona que había sido especialmente hecha para ti, la puede tomar otra persona. Sigue diciendo en el versículo 12: Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Eso de columna significa firmeza, estabilidad, honor. Allí pueden buscar los textos bíblicos. Dice Apocalipsis 21:22: El Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. O sea, que Dios nos haga columnas en el templo de Dios. Es que vamos a estar con Dios, es que vamos a vivir con Dios. Eso es lo que significa. Y todo eso de escribiré
sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo, significa que Jesús nos va a dar la identidad divina. Jesús nos va a dar ciudadanía. Aquí luchamos muchas veces por la ciudadanía estadounidense, ¿no? Jesús nos va a dar la ciudadanía celestial y nos va a permitir relacionar personalmente con Cristo por siempre. Como les digo, Filadelfia no solo se cumplió en el pasado, sino que también tiene un símbolo profético para el futuro. Entonces metámonos en el cuento, nosotros. Eso es para nosotros. Esas promesas son para nosotros. Y finalmente termina diciendo, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es un llamado para todos los creyentes alrededor del mundo, para que Dios con sus promesas nos protege ahora, nos asegura que nos protege ahora, como lo dice el versículo 10 que estudiamos anteriormente. Dios con sus promesas y con esta iglesia, la sexta, nos asegura la firmeza hasta el fin. Nos dice, guarde mi palabra y yo lo guardaré. Persevere, tenga paciencia. Y en el versículo 12, yo le daré la gloria eterna. Eso es lo que esperamos con Jesús. Ese es el Jesús maravilloso al que nosotros servimos. Le damos las gracias a Dios por haber podido entender el mensaje de Filadelfia, que no solo fue para el tiempo del fin, sino que es para mí, para ustedes en estos tiempos. Jesús viene pronto. Nos tenemos que preparar. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, quiero darte muchas gracias por el honor y el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Quédate con nosotros, guárdala en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.